Muy bien, seguimos en Pulso Informativo, estamos conectados con Maryland, Estados Unidos. La pregunta, Luis Alberto Salgado, sería, ¿quién lo para o quién lo frena a Donald Trump? La OEA, no vamos a hablar de Naciones Unidas, es una suerte de mamotreto, no ha solucionado nada. Ayer se han reunido, ha aparecido un té de tías, ¿verdad? Y esto de la intervención a Venezuela fue el 3, estamos 6. Ya ayer se reunió el Congreso norteamericano. Han estado seguramente evaluando el asunto en la Cámara de Senadores, como también la Cámara de Representantes, etcétera, etcétera. Y nadie hasta el momento, salvo que usted me corrija, por lo menos ha hecho el intento de detener al presidente norteamericano. Bueno, sí corrijo con respeto y con consideración, Rodolfo. Hakeem Jeffries, que es el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, está coordinando, ya tiene una sólida posición los demócratas y con algunos republicanos, para que la ley de los poderes de guerra se aplique y no permitir, ¿no? Hay una sanción ya política fuerte que se encamina, no permitirle a Trump que tome más decisiones de este tipo sin la autorización expresa del Congreso. Entonces, va por cuerdas separadas, pero muy importante. Son coordinaciones. Son coordinaciones. Coordinaciones y presiones contra el mismo Trump y contra la gente del entorno de Trump, que son pasibles también de ser denunciados en su momento, ¿no? Penal y civilmente, cuando pierdan el poder. Entonces, ese es otro tema importante que lo podemos conversar en otro momento. Pero cuando pierdan el poder, un ratito, cuando pierdan el poder, yo no sé si está tirado de los cabellos, pero ayer escuché que habría una pretensión de Donald Trump de mantenerse en el cargo incluso después de cumplirse su mandato. ¿Eso tiene sustento? Sí, claro. Todo eso ha trascendido, ¿no? Y no lo ha vuelto a decir, pero cada vez que el señor Trump, tengamos muy presente esto, Rodolfo, él dice una cosa y en 2 horas, después de lo que ha dicho, dice todo lo contrario. Y al día siguiente vuelve a desdecirse. Entonces, esto es un tema que se está tratando también y se conversa seriamente sobre la pérdida de credibilidad y de confiabilidad seria que está padeciendo en este momento los Estados Unidos, porque a diferencia de China, que es un gobierno autoritario, pero Xi Jinping es un gobernante serio, que da un paso importante en coordinación con sus colegas, con sus compañeros de partido y de gobierno, ¿no? Y por eso están avanzando ostensiblemente en el mundo. Porque esta acción militar de los Estados Unidos al más viejo estilo imperial, ¿no? Y la acción contra el imperialismo son temas que están en este momento conversándolo los mismos norteamericanos. Esto es el imperialismo de nuevo de los años del siglo, de los comienzos del siglo pasado, que motivó precisamente que personas como Aya de la Torre escribieran libros sendos sobre esto y se forjara una acción continental, una propuesta esa. Pero ese es otro tema. Lo que quería traer a colación, Rodolfo, es también lo dicho por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el sentido de que en su propio país hay algunos grupos que efectivamente hablan de la mano dura y que se permita que entre el ejército de Estados Unidos, y ella ha contestado con la serenidad y el plomo de una estadista que eso es un acto de irresponsabilidad, por decirlo menos. Lo mismo ocurre en nuestro país. Tenemos personas, ¿no?, desinformadas, ¿no?, o despistadas, para hablar con un eufemismo, porque se puede emplear otras palabras también, que están de alguna manera dispuestas a que entren tropas extranjeras, no solo a Venezuela, sino al Perú en su momento también. Rafael López Aliaga ha dicho que cuando él asuma, si es que gana, cuando él asuma la jefatura del Estado, ha dicho que va a llamar a los Estados Unidos para que vengan a combatir el crimen organizado. ¿Quién? Rafael López Aliaga. Bueno, ahí tenemos, precisamente, ¿no? Entonces, son temas que seriamente tenemos que tratar y tienen que tratarse, y que a esos niveles de elaboración intelectual, ¿no?, que no comprenden o simplemente actúan improvisadamente, ahí tenemos a Milena, algo parecido, pero son temas álgidos que se tienen que tratar nuevamente
en el continente, Rodolfo, y a eso se refería Claudia Sheinbaum. Es un acto de irresponsabilidad, y ella misma llamaba que a los mexicanos tienen que estar unidos en este tema, porque es una cosa muy seria. Lo mismo puede decirse en el Perú. En el Perú se declara, permíteme, que es un estado fallido, donde se produce cocaína y donde efectivamente hay oro y plata. Pues ahí tenemos las primeras causas o razones para entrar, como lo está haciendo ahora con el tema del petróleo en Venezuela. Dicho sea de paso, el señor Trump declaró ayer en el avión presidencial diciendo que había coordinado y hablado con los jefes de las principales empresas petroleras, Exxon, Chevron, Sunoco, ¿no? Para coordinar lo de Venezuela, y que estaban ansiosos por ingresar. Pues se les ha consultado a los jefes máximos de la Chevron, de Exxon y de Sunoco, y ellos han declarado que no han conversado absolutamente nada con Donald Trump, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro tema. Y lo adicional que comentaban ayer es que para que entren estas compañías invirtiendo miles y miles de millones de dólares, supone cierta estabilidad política, cierta tranquilidad y cierta aceptación social. ¿En qué circunstancias alguien puede imaginar seriamente, serenamente, de manera inteligente, que esas son las condiciones que se están creando en Venezuela? Entonces, esa es otra consecuencia y prueba de la improvisación, ¿no? Luis Alberto, y de la de invasión y de imposición. Muy bien. Definitivamente, gente como López Aliaga o Keiko Fujimori en nuestro país están dispuestos a aceptar. Y por Muy eso bien. el rechazo. Yo creo que la alternativa en lo que va a venir en el Perú en las próximas elecciones es impredecible, pero es muy difícil que algunos de estos personajes o personas alcancen el poder, porque no, hay eso sí no se sabe. De defensa. No Sí, se sabe, no. Eso último que usted ha dicho, mejor hay que borrarlo, porque no se sabe. Usted no tiene una bola de cristal, ni yo tampoco. Son 36, 35 candidatos a la presidencia, de izquierda, de derecha, de centro, se dicen liberales, cualquiera puede resultar elegido, incluso la propia Keiko Fujimori o Rafael López Aliaga. Tenemos que terminar la entrevista, ha sido amplia, Luis Alberto, pero sigo comprometiéndolo para continuar estas conexiones desde Maryland, Estados Unidos. Muy amable. De acuerdo. En cualquier momento, Rodolfo, para seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alberto. Muy bien. Vamos a presentarles un informe de Pulso Informativo a propósito de la situación de Perú Primero y Mario Vizcarra. Ya ustedes saben, ayer incluso desde este programa les informábamos que el Jurado Electoral Especial ha declarado improcedente la candidatura de Mario Vizcarra. Ayer lunes, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró improcedente la inscripción de la lista presidencial de Perú Primero y dejó a esta agrupación fuera de la carrera electoral rumbo a las elecciones generales 2026. La decisión se basa en la aceptación de 3 tachas contra el candidato presidencial Mario Vizcarra. De acuerdo con el organismo electoral, la decisión se sustenta en la existencia de una sentencia penal firme por el delito de peculado, registrada en la hoja de vida del candidato presidencial. El Jurado Electoral Especial precisó que la Ley Orgánica de Elecciones establece impedimentos para postular a cargos de elección popular en casos de delitos de corrupción, aun cuando exista rehabilitación penal. Asimismo, señaló que dicha restricción se mantiene vigente para el proceso electoral 2026 y no ha sido declarada inconstitucional de manera general por el Tribunal Constitucional, por lo que corresponde su aplicación obligatoria. En respuesta, Perú Primero emitió un comunicado rechazando la decisión y calificándola como un abuso jurídico. El partido sostiene que la rehabilitación penal restituye los derechos políticos y que aplicar una inhabilitación perpetua vulnera principios constitucionales. Además, denuncian una persecución política contra el proyecto que lidera el expresidente Martín Vizcarra y anunciaron que apelarán ante el Jurado Nacional de Elecciones. El Tribunal Constitucional ha sido contundente. Impedir la participación de quien ya está rehabilitado es inconstitucional. Esta es la misma cacería política de siempre.
Primero fueron por mi hermano Martín para sacarlo del camino. Y ahora vienen por mí. En una entrevista exclusiva para Pulso Informativo, Alejandro Salas, vocero del expresidente Martín Vizcarra, comentó sobre las implicancias de la decisión del Jurado Electoral Especial sobre la fórmula presidencial de Perú Primero. Que de todas maneras, digamos, traten de aniquilar al partido político. No me pongo en ese supuesto, pero no, cuando se cae una plancha presidencial, se cae toda la plancha. Ya no asume absolutamente nadie, ¿no? Vas con lista de senadores y diputados nomás. Y eso, pues, por supuesto que sería un abuso ya del derecho para un tema de participación política, ¿no? De presentarse la apelación, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones será el encargado de emitir un pronunciamiento definitivo. Hasta entonces, la resolución del Jurado Electoral Especial deja sin efecto la inscripción de la fórmula presidencial de Perú Primero. Muy bien, vamos a una brevísima pausa y luego regresamos para entrevistar al candidato a una vicepresidencia de la República por Unidad Nacional, el doctor Javier Bedoya de Negri.